Buenas noches, mi nombre es Verónica Botero Fernández, soy la decana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. La Facultad de Minas es una facultad que tiene 134 años y yo soy la primera mujer decana en 131 años. Les voy a contar un poco acerca de mí. O sea, nací en Medellín, en una familia muy tradicional, somos dos hermanas, pues dos hijas, yo soy la mayor, mi hermana Clemencia, que la ven en las fotos, es menor. Ella es comunicadora social y trabaja en un tema completamente alejado de la ingeniería. Mi papá y mi mamá todavía están vivos. Yo pues me caractericé en toda mi infancia porque me gustaban las cosas al aire libre, las actividades deportivas y probablemente de ahí nació como un interés por las ingenierías. En el colegio pues me destaqué por ser una alumna sobresaliente, me gradué de un colegio de monjas a pesar de que tuve la oportunidad de estudiar en un colegio bilingüe, que creo que ese me abrió unas puertas que más adelante les cuento un poco más de eso. Me gradué, como les digo, con honores de un colegio de monjas en la ciudad de Medellín y inmediatamente empecé a estudiar ingeniería. ¿Por qué ingeniería? Porque estando en la secundaria hice uno de estos test vocacionales y resultó que servía para todo, para ser abogada, para ser médico, para ser ingeniera. Entonces realmente pues a mí me gustaba mucho la física, tuve una profesora, una monja española muy interesante que probablemente despertó en mí la curiosidad por los temas, por la física, y yo asocié la física con la ingeniería, y de ahí pues que haya decidido estudiar ingeniería. Entonces aquí hay una diapositiva que cuenta un poco de un cambio que yo hice a mitad de camino, no un cambio, sino digamos que una adición que le hice a mi historia académica. Yo empecé ingeniería civil en la Universidad de AFIT, soy graduada como ingeniera de la Universidad de AFIT, empecé a estudiar en la Universidad de AFIT porque el año en que yo me gradué del colegio, estoy hablando del año 87, hubo un paro muy largo en la Universidad Nacional de Colombia y no hubo admisiones. Entonces yo no me pude presentar a la Universidad Nacional de Colombia y yo no me quería atrasar en ese proceso académico. Entonces empecé a estudiar en EAFIT y estando en el tercer semestre, más o menos tercero o cuarto semestre, un compañero muy amigo que estaba tercereando estadística me dijo, pasémonos para la Nacional, porque a mí me van a echar por estar tercereando. Yo le dije, no, no, de pasarme a la Nacional, más bien estudio otra carrera. Yo acababa de cursar, pues, de ver el curso de Geología Física y ahí me di cuenta que realmente me gustaba muchísimo la geología. Entonces yo decidí presentarme, no abandonar la ingeniería, seguí estudiando ingeniería, me presenté a la Universidad Nacional y en el segundo semestre del 90 ingreso como estudiante de geología, en ese momento en la Facultad de Ciencias de la sede de Medellín. Ya existe un único programa, había dos, geología e ingeniería geológica, y hay un único programa en la Facultad de Minas. Entonces ahí pues está el carnet de estudiante que lo encontré por pura casualidad y fotos de las salidas de campo con mis compañeros de estudio. Estando como ingeniera civil, pues terminé el programa, los últimos semestres me fui a hacer mis prácticas universitarias a una empresa de construcción de vías, Construcciones El Cóndor, que tenía operaciones en el Caquetá, en el Magdalena Medio. Yo tuve la oportunidad de estar en la construcción de la vía entre Altamira, Huila y Florencia, Caquetá. Estaba una vía en la mitad de la selva, era tumbando monte en unas condiciones completamente eh, extremas. Yo era la única mujer entre 300 hombres. De ahí me pasaron al Magdalena Medio, un proyecto de repavimentación de la autopista Medellín-Bogotá, también en un ambiente, estamos hablando del año 93, pleno auge de los paramilitares, entonces también unas condiciones muy, muy peculiares en la zona. También pues había un poco más, no había mujeres en la obra realmente, o sea, estaban las señoras que trabajaban de secretarias, pero yo era realmente la única ingeniera en la obra, en ambientes muy, muy masculinos. Estando en la práctica universitaria, pues uno empieza como a explorar. De hecho, cuando yo me presenté para hacer esta práctica en esta empresa de construcción, me decían, es que a nosotros no nos gusta contratar mujeres, porque las mujeres se embarazan y difícilmente pueden asumir estos trabajos de campo. Yo decía, a mí me gusta realmente trabajar en campo. Entonces, desde la universidad uno empieza a ver que los ámbitos de trabajo están limitados mentalmente para las mujeres. En muchas compañías consideran que las mujeres no somos aptas para desempeñar estas labores o que las vamos a abandonar eventualmente. Entonces, pues ahí fue como mi primer acercamiento a ese mundo de la ingeniería tan complejo, tan masculino, que seguí viviendo el resto de la vida. Aquí ven una foto de mi grado de la universidad como ingeniera civil. Como ven, son un montón de hombres. En mi promoción nos graduamos 7 mujeres, 7, 8 mujeres éramos ahí estoy contando mal, si éramos 2, 5, 7, 9 mujeres. Nos graduamos
de una promoción como de 30 personas, éramos un poco menos del 30%. Aún en ese espacio, pues yo no me di cuenta nunca, ni lo sentí como un espacio muy masculinizado. Las mujeres vamos como por el mundo y no, solamente hasta que nos ponemos las gafas violetas vemos que efectivamente hay una brecha, que hay diferencias. Hasta ese momento yo no me había dado cuenta. Es más, hace tan solo un año que me preguntaron por mis profesoras de la universidad, me di cuenta que yo nunca había tenido una profesora mujer, o solamente tuve una profesora mujer en ingeniería civil, que fue mi profesora de geometría. Yo no tuve profesoras mujeres en ingeniería civil. En geología sí tuve varias y creo que eso es importante. Entonces, empieza uno como a darse cuenta que es unos espacios bastante masculinizados. Nos toca asumir una apariencia muy de ingenieras en campo para ser respetadas por esos trabajadores. No era fácil. Yo una vez terminé mis prácticas, me gradué de ingeniería civil, empecé a trabajar en Solingral, que era una empresa de consultoría en geotecnia, una empresa filial de Integral S.A., que es una empresa consultora aquí en Antioquia muy importante y en Colombia. Entonces empecé a trabajar en geotecnia porque era como el mundo ideal entre la geología que estaba estudiando todavía en la Universidad Nacional y ese pregrado que ya tenía de ingeniería civil. Entonces mis primeros pinos, como les digo, fueron en el tema de la geotecnia. Sin embargo, yo siempre había tenido la inquietud de estudiar afuera. Yo me quería ir, quería viajar, quería conocer, no me quería limitar como a las opciones de trabajo que me daba el mercado, que eran trabajar como residente de obra o trabajar como en consultoría, que era realmente lo que me parecía más interesante porque realmente lo ponía uno a pensar, o en actividades básicamente de construcción, que realmente nunca fueron mi fuerte ni mi pasión. Entonces, en esa búsqueda de dónde estudiar, pues tuve, como les decía ahora, la fortuna de estudiar en un colegio bilingüe y me presenté a una beca de maestría que surgió, pues que vi alguna vez que estaba en la universidad, en uno de esos papelitos decía becas de maestría para estudiar en Holanda, en estudios geológicos, no decía exactamente de qué se trataba. Yo dije, no, no importa, a mí me gusta la geología, ya tengo un pregrado en ingeniería, ¿qué sentido tiene tener otro pregrado? Pues graduarme de la geología porque nadie me va a pagar por dos pregrados. Nada, me voy. Entonces, rompí el papelito, tomé los datos, me fui al ICETEX, en esa época no había internet, estamos hablando del año 94, me fui para el ICETEX, pedí la información de la beca, los documentos que pedían, apliqué, mandé toda la documentación y me gané una beca con todo pago, pagaban los tiquetes, pagaban la estadía, pagaban el estudio, todo. Y yo dije, bueno, listo, en el peor de los casos conozco Europa, me fui para Holanda, un país frío, con mucha lluvia, pero también un lugar donde conocí gente maravillosa, o sea, estudié en un instituto eh, internacional, entonces tenía compañeros de China, de Sri Lanka, de Etiopía, de Uganda, de Cuba, entonces fue un espacio de aprendizaje realmente enriquecedor culturalmente y ahí descubrí un área de conocimiento que realmente era muy reciente, muy novedosa en los 90, que fue todo el tema de la información geográfica, de la geoinformación. Entonces allá aprendí, mi maestría era en cartografía geológica, ya cuando llegué allá me di cuenta que me había metido, que los tales estudios geológicos eran cartografía geológica, y aprendí todas las técnicas de cartografía usando sensores remotos, usando imágenes de satélite, usando mapas digitales, GPS, toda la tecnología que había hasta ese momento. Entonces realmente a través de esta combinación como de circunstancias, caí parada en un área de conocimiento que me encantó y de la que he seguido trabajando pues a partir de ese momento. Entonces me gradué de maestría, vuelvo a Colombia, empiezo a trabajar, aquí hay algunas fotos con mis colegas en las salidas de campo en Europa, en la República Checa, en unas prácticas con los GPS de ese momento que eran unas cajas gigantes, bueno. Cuando vuelvo a Colombia, entonces, pues vuelvo a trabajar con Solingral, pero realmente ya el tema de geotecnia no tenía mucho sentido. Eh, Me reintegro, deciden trasladar a la filial grande de Integral y empiezo a trabajar en un departamento recién creado que era el de Sistemas de Información Geográfica. Y ahí realmente empiezo como a desarrollar el potencial, aplicando nuevas técnicas y conocimientos al reconocimiento de esos objetos geográficos que se necesitan en proyectos de ingeniería. Entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar en cosas súper interesantes, en proyectos hidroeléctricos como la prefactibilidad de Ituango, trabajé en Porce 2, trabajé en una caracterización de la cuenca del río Caroní en Venezuela, me tocó viajar y vivir 6 meses en México,
trabajando en el tema de análisis de riesgos e información geográfica para análisis de riesgo sísmico. Me tocó el sismo de Armenia, entonces trabajé, por ejemplo, en el levantamiento de toda la información de daños de Armenia. Entonces realmente aprendí un montón, pero no tenía mucho espacio de crecimiento. Y yo siempre había quedado con las ganas de hacer un doctorado. Entonces en el año 2000 aparece la oportunidad de presentarme a una convocatoria de la Universidad Nacional. Ingreso a la Universidad Nacional en el año 2001 como docente, como profesor asistente de, en ese momento del Departamento de Recursos Minerales, pero realmente era una convocatoria de la Facultad de Minas, y uno de los compromisos dentro de esa convocatoria era irme a hacer un doctorado. Entonces, una vez cumple el periodo de prueba y el tiempo reglamentario, pido una comisión de estudios y me voy en el año 2004 a hacer un doctorado en Holanda, un doctorado en geografía, trabajando en el tema de vulnerabilidad sísmica, información geográfica y demás. Y vuelvo en el año 2009 a la Universidad Nacional de Colombia. Ahí, aquí están las fotos de mi grado de doctorado en la Universidad de Utrecht, que es una universidad centenaria, una de las más importantes de Europa. Realmente fue pues un trabajo importante. Vuelvo a Colombia, pero en ese momento entonces, en el año 2009, ya tengo encima pues dos cosas que yo creo que me han marcado como persona y que han movido una cantidad de cosas en mí. Me caso con una mujer estando en Alemania, pues Ana, mi esposa, es colombiana y es americana, pero nos casamos por primera vez en Alemania, luego vinimos a Colombia, hicimos una unión marital de hecho en Colombia y finalmente nos volvemos a casar en Estados Unidos, en un estado donde se podía, en el año 2013. Ese matrimonio, pues que es o sea, el hecho de constituir una familia diversa y la decisión que tomamos de tener hijos, pues nos puso en una situación completamente distinta, que no tiene nada que ver con lo académico, tiene que ver con eso de conformar una familia en un país bastante tradicionalista y conservador como es Colombia. Entonces, en el año 2008 nace nuestra hija mayor, nace Raquel. Raquel es hija biológica de Ana, pero pues fue concebida y pensada en el marco de nuestra relación de pareja. Entonces, en el momento en que nace Raquel y 2 años después nace Ari, nuestro segundo hijo, pues todo el tiempo empezamos a decir, bueno, ¿cómo formalizamos la relación que tiene Verónica con los hijos? Porque pues Ana es su madre biológica, pero yo soy su madre también. O sea, yo estuve ahí desde que los pensamos, los concebimos en el embarazo de Ana y luego pues en su nacimiento y por supuesto en su crianza. Entonces empezamos un proceso con bienestar familiar, con, donde nosotros presentamos una solicitud de adopción consentida. En esa solicitud de adopción consentida, pues nos dicen, no, no se puede, ponemos una tutela y empieza una lucha que va hasta la Corte Constitucional y que se resuelve casi 5 años después, en el año 2014, cuando la Corte Constitucional hace un pronunciamiento y dice, efectivamente, las familias homoparentales tienen derecho a adoptar. Pues, y tiene sentido que se adopten los hijos biológicos de la pareja, pues en el caso de una pareja homosexual. Entonces, yo creo que esos años de lucha, el hecho de constituir una familia distinta, que le tienen que estar probando todo el tiempo a todo el mundo que funcionamos igual que cualquier otra, me dio una fortaleza que paralelamente, cuando vuelvo a la universidad, empiezo a mirar que uno tiene que hacer cambios en los espacios que tiene, que uno se ve enfrentado a unas circunstancias de vida y que tiene que hacerlo mejor en términos de cambiarlas si es que encuentra que hay alguna injusticia o algo que tenga que modificar. Entonces esa experiencia personal, yo creo que la capitalizo en la universidad. Cuando vuelvo en el año 2008, me reintegro después de mi doctorado, asumo la dirección del área curricular de medio ambiente durante un par de años. De ahí paso a la dirección del departamento de geociencias y medio ambiente, del cual soy directora un par de años también. Y luego paso el salto a la dirección de la facultad. El decano de turno, el profesor John William Branch, me invita a ser su vicedecana de investigación y extensión. Ahí desempeño una labor importante organizando todo el tema de proyectos, vinculando más docentes a los proyectos de investigación y extensión. Empieza uno a vislumbrar como unas problemáticas de universidad, a conocerla mejor, a proponer soluciones, que creo que es la parte más chévere de ser ingeniera. Y de la vicedecanatura de investigación y extensión hago un salto a la dirección de investigación y extensión de sede, cuando el profesor John Williams lo nombran vicerrector de la sede. Y ahí es también entonces el trabajo de lo que uno viene haciendo en su facultad, pero tratar de llevarlo a las demás facultades, de ponerlas a trabajar en sintonía de manera colaborativa. Y entonces ahí también se hizo pues como un poco de trabajo.
Yo me voy de sabático, vuelvo en el año 2017 después de mi sabático y decido entonces que en la facultad hay unos temas que a mí me parece importante resolver. Y junto con otros colegas hacemos una propuesta basada como en 5 ejes programáticos donde nosotros le damos importancia a la gestión eficiente, al uso de los datos para tomar decisiones. Creemos en un campus sostenible y amable, que la universidad refleje también lo que nosotros creemos como nuestro ADN, en un campus que sea inclusivo y diverso y en una facultad que se conecte, que se comunique tanto internamente como con la comunidad, pues con la sociedad. Entonces, en el año 2018 resultó elegida como decana de la facultad, como les decía al principio, la primera mujer decana en 131 años. Creo que para muchos de mis colegas, pues no lo veían con malos ojos, pero pues no estaban, nunca les había tocado un liderazgo femenino. Y la propuesta de liderazgo femenino, pues en algunos casos les ha costado que se tomen, se traten tópicos que ellos nunca habían tenido como en la cabeza, como el tema este de inclusión y diversidad. Y yo creo que uno de los ejes importantes de mi decanatura es el tema de campus sostenible. Eso de que en la universidad tenemos que reflejar realmente el conocimiento que tenemos y las preocupaciones que tenemos acerca del cuidado del medio ambiente. Entonces, pues, como en todo este trasegar personal y profesional, pues como docente no solamente he ocupado cargos académicos administrativos, sino que también, por supuesto, le he trabajado al tema de productividad, pues académica, entonces he participado en proyectos de investigación y extensión, en más de 70 proyectos, tengo más de 60 ponencias y conferencias, he dirigido más de 30 tesis de maestría y doctorado, tengo más o menos unos 30 artículos de investigación. Es decir, yo no he dejado nunca a un lado esa actividad académica que realmente es la que nos enriquece y nos da como sentido como docentes. En ese trasegar también, pues he tenido la oportunidad de viajar por muchísimas partes del mundo y me tomé la molestia de poner un mapa de por dónde he viajado, porque yo creo que viajar enriquece culturalmente, nos da una cantidad de elementos que no necesariamente nos da la academia, pues, o el desarrollo profesional. Ese viajar me llevó, por ejemplo, a vivir un tiempo en Nepal mientras estaba haciendo mi doctorado y conocer de la cultura asiática. Tuve la oportunidad de estar en Australia con unos proyectos de la universidad, de viajar por América, por Norteamérica y Suramérica, y realmente conocer de lo que significa ser ingeniero y cómo nosotros transformamos la vida de otros. Entonces, yo trabajo con geografía y para mí tener un mapa de los sitios donde he estado tiene que ver con ese paso por el mundo y los cambios que uno ha hecho. En la facultad hemos logrado en los últimos años repensar la forma en que hacemos ingeniería. Creemos que realmente nosotros como ingenieros no somos los que dominamos la naturaleza, como ese paradigma de desarrollo que ha sido el que ha dirigido la ingeniería en las últimas décadas en nuestro país. Sabemos que en la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, pues estaban todos estos grandes ingenieros que desarrollaron las grandes obras de infraestructura de Colombia e impulsaron el proceso regional. Pero, pero creemos que hay que repensar esa forma en que hacemos ingeniería y por eso el año pasado lanzamos desde la facultad lo que nosotros llamamos el Manifiesto de Ingeniería para la Vida. Y es ese entender que nosotros estamos embebidos en unos sistemas complejos, en unos ecosistemas de alta complejidad, que lo que hagamos en ellos tiene efectos. Entonces, entender esa complejidad, entender que tenemos que abordar ese trabajo en esos ecosistemas complejos desde la ética del cuidado de sí, porque empieza por uno mismo, pero también del cuidado del otro, de los diálogos de saberes que entablamos con esos otros que habitan el territorio y lo conocen a veces mejor que nosotros no tenemos la última palabra ni vamos a llegar aquí a decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que la ingeniería se ha abierto a unos diálogos distintos, a unas construcciones que trascienden esos tópicos que siempre hemos delimitado, civil, mecánica, química, eléctrica, y que realmente empezamos a conversar de áreas de conocimiento donde todos tenemos algo que aportar. Eso realmente como lo que les quiero contar, lo que quiero que quede y que se abra entonces la conversación acerca de dónde están esas áreas de trabajo que tenemos los ingenieros por delante, lo que ha significado para mí, aunque no sea egresada de la universidad, haber pasado por ella y hoy trabajar como decana de la universidad. Yo llevo más de la mitad de mi vida en la Universidad Nacional, llevo 20 años como docente y creo que la experiencia que he ganado aquí me ha enriquecido como persona y como profesional. Muchísimas gracias.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.